Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Historiar, el podcast de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Hoy vamos a hablar de disidencias sexuales en la historia argentina y para ello tenemos a dos invitados súper especialistas y preparados para ello. Por un lado, Patricio Simoneto, que es doctor en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad Quilmes y actualmente es becario Marie Curie del Instituto de las Américas en la Universidad de Londres. Patricio es autor de 2 libros sobre estas temáticas, Entre la injuria y la revolución, el Frente de Liberación Homosexual en la Argentina, y El dinero no es todo, la compra y venta de sexo en la Argentina del siglo XX. Por otro lado, contamos con la presencia de Manuel Teumer, que es profesor de Historia por la Universidad Nacional del Litoral y en la universidad, es doctorando en Ciencias Sociales y becario del CONICET, Marica Feminista. Es autor, junto a Mabel Bellucci, del libro Desde la Cuba Revolucionaria, Feminismo y Marxismo en la obra de Isabel Larguía y John Dumoulin. Como anticipamos, el tema de hoy son las disidencias. Y sabemos que en el caso de Argentina, desde julio de 2010, el Parlamento aprobó la ley de matrimonio igualitario y desde mayo de 2012 contamos con otra ley que reconoció el derecho a las personas a ser tratadas de acuerdo a su género autopercibido e inscritas en sus documentos personales de esa forma. Pero ¿fue siempre posible atravesar las fronteras de lo femenino y de lo masculino? ¿Llevar adelante públicamente relaciones homosexuales? ¿Siempre existieron? Bueno, para ir recorriendo un poco estas cuestiones, vamos a trazar esta breve historia de las disidencias sexuales en la Argentina del siglo XX y para comprender estos cambios culturales o las sensibilidades sociales al respecto, se me ocurre empezar con una pregunta que tiene que ver con cómo se construye estas ideas de masculinidad, de feminidad, de familia heterosexual como normalidad a lo largo del siglo XX. Estaba pensando en algunas cuestiones cuando te escuchaba y por un lado me parece un punto de partida interesante, sí reconocer un nuevo marco normativo de reconocimientos de derechos que tuvo lugar en Argentina en los últimos 10, 12 años. Me parece un asunto importante, tanto la cuestión del matrimonio, del llamado matrimonio igualitario, como el reconocimiento de la identidad de género. Sin embargo, si se trata de pensar de cambios y cómo pensar cambios y transformaciones en la sexualidad y el género, yo estoy bastante interesado en poner entre comillas una narrativa muy focalizada en cierto progreso sexual, que encontraría un momento de llegada o paradigmático o de superación en el reconocimiento legal de estos derechos que mencionamos recién. Entonces esa posible narrativa en la que se hospedan algunos relatos historiográficos me parece que puede ser cuestionada. De la mano de esto me sirve mucho la crítica decolonial para pensar la producción de la sexualidad y el género en Argentina, pero por extensión en América Latina. Y con eso hago referencia fundamentalmente a que el llamado proceso de formación del mundo moderno, sus consiguientes procesos de modernización, es fundamentalmente un proceso que podría describirse como de modernidad colonial, en el sentido de la crítica decolonial, en tanto y en cuanto sí que reorganizan el mundo de un modo radicalmente diferente a todo aquello que podríamos llegar a conocer con anterioridad. Y en esa producción novedosa tiene lugar un vector de diferenciación, de partición del cuerpo social, si se quiere, que es el género. Es la implantación de una noción de la diferencia sexual, entendida como dos sexos mutuamente excluyentes, diferenciados y también jerarquizados. Es también la implantación de una lógica heterosexual de regulación del cuerpo.
Y no me parece menor acá, en este marco, introducir dos críticas que se le han hecho a los modos con los que se ha comprendido los procesos de modernización en América Latina y la formación del Estado moderno. Por un lado, cuestionar el supuesto filosófico con el que se levanta el Estado moderno, que es la de un pacto social. Al menos es uno de los principales fundamentos del Estado moderno. Cuestionar, por un lado, aquello que buena parte de las feministas han llamado un pacto sexual oculto a ese pacto social, que está estrictamente vinculado al encierro de las mujeres en el espacio doméstico, la privación del salario para las mujeres, especialmente las blancas. Y por otro lado, un pacto que también tiene un subtexto, digamos, o un pacto oculto que no es solo el sexual criticado por las feministas, sino también que podríamos describir como un pacto heterosexual, en los términos de la crítica lesbiana, entre ellas ahora mismo estoy pensando en Monique Wittig, que, para ser breves, orientó buena parte de las instituciones estatales, y no exclusivamente estatales, al el control de las energías corporales en beneficio de la reproducción heterosexual y, en otras palabras, de la reproducción de la nación, y persiguió, hostigó, encuadró posibilidades de disciplinamiento a un conjunto de prácticas sexuales no reproductivas, entre las cuales podríamos rastrear la homosexualidad. Buenísimo. Patricio. Sí, está bueno esto que está contando Emanuel, también sobre todo retomando esta idea, ¿no? De cómo se imaginaba la reproducción de la nación, ¿no? Si pensamos en este momento fundacional de finales del siglo XIX y principio del XX, en el que las élites argentinas están diciendo, bueno, ¿cómo vamos a poblar este territorio que queremos, ¿no? Organizar? Y justamente es un momento de ebullición de ideas, ¿no? En el que en particular ciertas profesiones, como pueden ser los médicos, vienen a aportar un conjunto de discursos, unas formas de clasificación con las que van a imaginar cuáles son estos sujetos, estas sujetas peligrosos que van a amenazar esta nación que están organizando y que quieren que se reproduzcan, ¿no? Ahí aparecen estas figuras como el invertido sexual, la tribadista, ¿no? Que son como lo que hoy llamaríamos las lesbianas, como estos sujetos amenazantes que aparecen, si que quiere, a la sombra de esta modernidad urbana que están experimentando a partir de la inserción argentina en el mercado internacional, a partir de la llegada de inmigrantes. Esto en el contexto de una paradoja, ¿no? Que es que Argentina, o el Estado moderno argentino, en contraste con otros países, si se quiere, influenciado por el liberalismo, deroga, ¿no? la penalización o la criminalización de la sodomía que habíamos heredado de la colonia, pero a la vez que la deroga establece una cierta cantidad de prácticas estatales con las que va a intentar restringir a estas personas que están ejerciendo o habitando en el espacio público de una forma contraria a las representaciones, ¿no? Estas representaciones o estas formas que ellos imaginan son las propias para habitar la nación, o son las que van a contribuir a una nación sana, ¿no? Con ciudadanos, con una cantidad de ciudadanos con una cierta calidad, podríamos decir. Y esto se va a acentuar sobre todo en la década del 30, ¿no? Con la crisis del liberalismo y con esta idea de que el Estado tiene que intervenir con mayor fuerza para organizar el espacio social y para organizar la sociedad, y va a ser una plataforma a partir de la cual se van a multiplicar los mecanismos con los cuales la policía va a reglamentar, ¿no? A estos sujetos que deambulan por la ciudad, digamos, con disidencias a la norma sexual. Lo que también nos ayuda a pensar, y creo yo esto nos invita a pensar, es que por un lado, estos intentos del Estado de regular son sobre todo la expresión de que existe una cierta cantidad de personas que no se están ajustando a esta norma y que el Estado constantemente está intentando de regular, sino que habitan más allá de estas regulaciones. Y creo que esa paradoja también es interesante, ¿no? Pensarla para invitarnos, ¿no? A imaginar ese pasado. Buenísimo, muy, muy claro los dos. Y hablando de esto, ¿cómo descubren entonces los historiadores los indicios de esas disidencias sexuales, dado que eran reprimidas, prohibidas, declaradas o inexistentes o inadecuadas?
como historiadores, digamos, cómo pueden trabajar o cómo reconstruyen esos procesos? Yo siempre creo que a veces uno cree, bueno, son prohibidas, son perseguidas, ¿no? Y necesariamente al pensar esto, se enfrenta con el miedo y la imposibilidad de encontrar estas historias, cuando en realidad lo que uno encuentra es que justamente por esta consideración o esta idea de que eran sexualidades peligrosas, lo que hay es una multiplicación de personas interesadas o discursos interesados en estas personas. No hay una cierta cantidad de médicos, juristas que van a estar registrando la vida de estas personas, que van a estar produciendo periodistas, ¿no? Siguiendo la historia escabrosa con la que pueden vender 1, 2 o 3 diarios más y con la que pueden alimentar esta fantasía, ¿no? De estos sujetos perversos, pervertidos que andan pululando por Buenos Aires y por las ciudades argentinas. Entonces, uno siempre, cuando va al archivo, va con esa paradoja o movido por un lado, bueno, saber que esas historias están justamente porque al ser planteadas como un problema, lo que hay es un hablar de eso, no es algo secreto, no es algo invisible, es algo que está muy presente en la sociedad argentina porque tiene que ser marcado como algo anómalo para que exista una normalidad heterosexual, pero que a la vez esas historias están marcadas por una desigualdad de poder, ¿no? La persona que narra esas historias generalmente no es la persona en primera persona que está en esa situación y eso genera un montón de problemas, ¿no? Que es, bueno, alimentar la imaginación histórica de cómo quizás esa persona se pensaba a sí misma, o qué sabemos, o cómo vivía, qué detalles podemos extraer de estas narraciones que no siempre, que son generalmente contadas por otros, sobre todo cuando pensamos en principios del siglo o la primera mitad del siglo XX, y que después vamos a encontrar con más facilidad en primera persona en la segunda mitad del siglo. Bueno, y en parte seguramente los trabajos de Manuel y mis trabajos, y como los de muchos otros, lo que han hecho es, bueno, jugar un poco a intentar invertir esa relación de poder para atraer esas vidas, darle centralidad histórica a esas personas que estaban experimentando su sexualidad con disidencia a la norma heterosexual, ¿no? Sí, estoy de acuerdo en un punto que me parece muy importante. Es cierto que solemos pensar una historia de silenciamiento y en todo caso tendríamos que pensar de producción del silencio, pero es también muy cierto como en su momento enfatizó el trabajo más conocido de Michel Foucault al respecto, que la sociedad del siglo XIX, posterior al siglo XIX, es una sociedad, y del siglo XX es una sociedad que habla del sexo, que habla de la sexualidad y que habla de las sexualidades periféricas, desde la medicina, desde la literatura, desde el aparato jurídico, por mencionar lo mínimo. Entonces, ahí tenemos una beta de archivo muy interesante para indagar y que ha sido motivo de indagación. También el cine. Yo, partiendo de eso, lo que me gustaría remarcar es, por un lado, que estoy, de hecho, con la hipótesis de Foucault de pensar la emergencia del homosexual como una criatura moderna de finales del siglo XIX para el siglo XX, y es decir, plantear si se quiere, una fractura histórica respecto a un conjunto de prácticas sexuales que podrían describirse como homosexuales con anterioridad a la invención del homosexual como una especie asequible al estudio de la psiquiatría, de la criminología, de la literatura. Y dicho esto, me gustaría mencionar, por un lado, en relación a la tarea de descubrir, que es una tarea muy creativa, juega mucho la imaginación ahí, ¿no? En la escritura historiográfica. Al momento de, si se quiere, de dar cuenta de ese pasado de sexualidades disidentes. Por un lado, me gustaría remarcar que disidencia sexual es un término que en los últimos 15 años en Argentina ha comenzado a cobrar peso, y para enfatizar, si se quiere, una torsión crítica a los mecanismos de normalización sexual. Fue impulsado por ciertos sectores de los activismos lésbicos, especialmente, inicialmente, y con un fuerte interés en distanciarse o en reconocer que parte de esos mecanismos de normalización sexual involucraban algunas políticas que se presentaban como
propias de la diversidad sexual o dirigidas a la diversidad sexual. Por tanto, es un término que está marcado por un ejercicio reflexivo sobre la agencia sexual. Entonces, hay una intencionalidad de ese posicionamiento disidente que, bueno, vuelve a la categoría problemática. Si nos interesa llevarla de viaje a diferentes coyunturas históricas, digamos. Me parece que eso es un punto muy importante. Paralelo de ello, las voces subalternas históricamente han sido voces habladas, y en ese sentido es muy interesante indagar al momento de investigar en la semántica histórica disponible. La semántica histórica disponible con la cual nos encontramos con arreglos específicos de para dar, si se quiere, sentido, para sedimentar algunas, en términos cotidianos, algunas prácticas sexuales, algunas expresiones de género. Y en ese sentido, claro que para principios del siglo XX o durante buena parte del siglo XX, términos como amorales, invertidos, han jugado un papel específico muy importante, pero también categorías de reconocimiento propias, como la de entendidos, en Buenos Aires, sobre todo en la sociabilidad lésbica, como la de las mejores, las beaters, códigos de reconocimiento propios, en los cuales incluso podríamos decir, para el caso de los entendidos, que era un mecanismo de reconocimiento podríamos decir, entre personas interesadas en ciertas prácticas sexuales no heterosexuales. Con esto quiero decir que no era necesariamente un mecanismo de sociabilidad homosexual, participaban personas que no necesariamente se reconocían en esos términos, pero que eran entendidos a los efectos de ciertas prácticas sexuales. Me parece, perdón que me estoy extendiendo un poco, pero me parece muy importante indagar la semántica histórica disponible y cómo se han hecho históricamente arreglos, torsiones propias para efectivamente hacer matices más, matices menos, algo vivible. Estas sexualidades que no responden a la creciente incitación a la reproducción heterosexual. Y un ejemplo claro que a mí, si pensamos comienzos del siglo XX, que me parece muy instructivo, es la aparición si se quiere, del primer personaje, acaso marica o raro, en el cine argentino, que es el personaje de Pocholo en la película Los Tres Berretines de Severini. Es una película de 1933, y allí Pocholo es marcado como lila, un denominador altamente extendido para la época, y como un pituco. Me parece que son mecanismos que nos hablan de los modos de codificación de aquellas expresiones de género. Por caso, Pocholo es un personaje sumamente afeminado y disponibles para la época. Y creo que los sentidos de la experiencia sexual y del género, de mínima, tienen que, al momento de investigar en historia, tienen que hacerse de esa semántica histórica disponible para organizar la experiencia. Pensando en esto que decía Emanuel, obviamente con que uno siempre está lidiando con un problema del lenguaje, ¿no? Y la pregunta un poco siempre es hasta qué punto esa palabra es una palabra puesta por otro sobre esa persona, o hasta qué punto no es como una arqueología en la que uno está ahí inspeccionando, siempre intentando encontrar estas pistas que aparecen. Quizás en mi caso, hace poco venía trabajando con un caso, que es el caso de Raúl Luis Suárez, que es un español que emigró primero con su familia, primero a Uruguay, después a Buenos Aires. Y en este trayecto Raúl va a hacer algo bastante sorprendente, que es que va a lograr cambiar su partida de nacimiento, que originalmente lo nombraba de una forma, digamos, con la que él no se reconocía, que era Raquel, y a partir de ese borroneo de esa partida de nacimiento con el nombre Raúl, va a lograr que el Estado argentino le otorgue una documentación, ¿no? con el nombre que él eligió. Y a partir de esto va a casarse, ¿no? Va a conseguir un trabajo como en la aduana, hasta que un día va a tener un accidente cardiovascular, va a morir, y a partir de eso, obviamente, la prensa va a construir durante semanas una espectacularización de su vida, en la que estos periodistas lo que van a intentar todo el tiempo es, bueno, cómo este nombre antiguo que él tenía
en realidad era su verdadero ser y que este nombre que él había inventado supuestamente no tenía nada que ver con la vida, a pesar de que al parecer tenía más que ver con su vida, ¿no? El nombre Raúl, ¿no? Y a partir de eso uno piensa, ¿no? Como capaz otros historiadores han hecho, historiadoras, pienso por ejemplo Gabriela Cano con el famoso caso del general revolucionario de México, Amelio Robles, con cómo intentar recuperar ese nombre de la persona, ¿no? O sea, esta forma de percibirse y reconocer esos esfuerzos más allá de los intentos de los otros por recolocar a esa persona en un lugar que no le corresponde, ¿no? Y creo que en ese sentido este esfuerzo por la búsqueda del lenguaje también tiene una búsqueda reparadora, ¿no? O contra lo que yo hablo un poco a veces, que es la crueldad del archivo, ¿no? El archivo lo colocó a Raúl en una categoría que es la de figuras femeninas, a pesar de que cuando uno ve las fotos de Raúl, sea lo que no hay, es nada femenino. Pero me parece que contra esa crueldad que a veces tiene el archivo, que archiva estas vidas en lugares que parece no le corresponden o que no son habitables para estas personas, la historia tiene esa magia de poder volverlas a poner en la vida en un lugar, como decía Emanuel, que las hace más vivibles, ¿no? Y me parece que en ese sentido, en esa guerra que parece solamente de semánticas y que parece solamente de la minucia, hay una posibilidad de crear una historia en algún punto reparadora, ¿no? O eso es lo que intento hacer yo. Buenísimo, buenísimo. Y pensando en esto que están planteando, digo, en estas estrategias posibles de expresión y de tránsito de un género a otro, como el que contabas recién, Patricio, es posible rastrear como diferencias de clase en el sentido de las formas de expresión o las formas de habitar esas sexualidades diferentes en función de las clases sociales, de las posibilidades que las distintas personas tenían para vivir. Capaz que es difícil, no sé, se me ocurre como un eje que hoy mismo pienso que es distinto vivir las sexualidades según las clases sociales, si esto se ha planteado, se plantea o se piensa históricamente, o nos falta también archivo para poder contar estas historias, como decían ustedes, desde el punto de vista de las propias personas que las experimentan. Sí, estoy de acuerdo con este problema al momento de pensar una investigación interesada en dar cuenta de vivencias sexuales disidentes de un patrón normativo heterosexual. A mí me gustaría remarcar algo que pasé por alto hace un momento, pero que me parece muy importante. Por un lado, asumir, podrán estar de acuerdo conmigo o no, hay muchos que sí, pero tal vez no, que en la escritura de la historia no participan exclusivamente historiadoras e historiadores. Y esto me parece muy importante para el caso que nos convoca. Históricamente en Argentina fueron los activistas homosexuales y lesbianas quienes comenzaron a escribir su propia historia. Por caso, dos textos de referencia, que es La homosexualidad hacia la destrucción de mitos, de Selmar Acevedo, hacia 1985, y uno muy, muy especial, que es La homosexualidad en Argentina, de Carlos Jauregui, de profesión y profesor de historia también. Y me parece muy importante ahí la operación de escritura que hacen para dar cuenta de un pasado interesado en contar una historia de la homosexualidad. Beben mucho de la memoria. Hay ahí una transmisión de memoria oral, de generación en generación, al interior de la propia sociabilidad homosexual que se plasma. Son las fuentes que aparecen en estos trabajos que estoy mencionando. Y no me parece gratuito tampoco que los archivos de los que contamos hayan sido archivos creados por activistas homosexuales, lesbianas, travesti, trans, muchos de ellos que hoy continúan y tienen mayor visibilidad, como el Archivo de la Memoria Trans, pero también muchos otros que se han encargado de resguardar material documental, tanto de las trayectorias militantes como podríamos decir, de la vida cotidiana, de la vida privada, recortes periodísticos. Ahí opera una clave de lectura sensible, por decirlo de algún modo, o despejada de una perspectiva heterocentrada. Quiero decir, no sería tan sencillo rastrear algunos recorridos en la prensa si no estamos atentos a un ojo en el cual a veces sí se exponía al invertido, se exponía
a los amorales, se los exponía, y hay una función de disciplinamiento social muy fuerte por parte de la prensa mediática, pero también en muchos casos en policiales, que era la sección privilegiada, además de aparecer al lado de los ovnis en la prensa, para los homosexuales o los invertidos, en muchos casos, muchos asesinatos, sobre todo muchos crímenes de odio, en los años 80, por ejemplo, son simplemente detallados como asuntos privados o extraños, y ahí opera un ojo especial, de rastreo del archivo y de guardar, preservar, preservar esa fuente. Este es el caso de archivos privados como el de Marcelo Benítez, que actualmente está en el CEDINCI, y es el que utiliza, de hecho, Carlos Jauregui en la homosexualidad en Argentina. Y perdón si me disculpo nuevamente porque por ahí me extiendo, pero me parece un punto muy importante remarcar esto. Es decir, en esta escritura de la historia de una posible historia, tiene una antesala y una continuidad que no es necesariamente la propia de una profesionalización en la historiografía. Esto me parece muy importante. Eh, y ahí está la beta de la memoria y la participación de la memoria en la escritura de la historia. Y nada más, cedo la palabra a Patricio. Bueno, volviendo un poco a tu pregunta sobre la clase, que seguramente también uno podría interseccionar con otras experiencias, ¿no? Como la racialización o el género inclusive. Eh, bueno, tiene que ver un poco con la trampa a veces de cuando uno escribe una historia que pensada desde a veces de una identidad, ¿no? Que es que parece que, bueno, uno de los homosexuales y es un mundo compacto en el que todos tienen la misma experiencia, o uno habla de las travestis, bueno, las travestis todos tuvieron la misma experiencia, y en realidad, obviamente, esa trampa de la narración, ¿no? Que es que, bueno, esa palabra en un momento se empieza a volver problemático, porque como todos los mundos y los grupos humanos, obviamente, son muy heterogéneos. Entre los homosexuales que caminaban por Retiro, Constitución, por ejemplo, los varones buscando encuentros eróticos en las estaciones, obviamente, muchas veces eran encuentros interclasistas, ¿no? Entre sectores sociales muy diversos, de clases medias, de golpe con el estibador. Tenemos, por ejemplo, los famosos registros de Wilto Grombowicz, ¿no? El escritor polaco que vive en Argentina, que decía que le gustaba divagar por Retiro no porque era homosexual, sino porque ahí se encontraba con la juventud que contenían los marineros, ¿no? Pero creo que obviamente también esas experiencias de divagar, esas experiencias de hacerse eran muy heterogéneas y muy distintas, pensando no era lo mismo tener un departamento propio en el que uno pudiera invitar a alguien, con los riesgos que eso tenía, que a veces terminaba uno chantajeado por la persona que invitaba o que lo golpeaba, con una persona que quizás carente de todo espacio propio tenía que sí o sí utilizar un espacio de encuentro con toda la carga erótica que eso podía tener, pero con otros riesgos, ¿no? Entonces, obviamente la clase interviene en hacer mucho más complejo ese universo de la disidencia sexual, y así uno podría pensar, ¿no? También otros mundos, ¿no? Que capaz ahora estoy pensando más en el caso de los varones que buscaban tener sexo con otros varones. Y cómo también las representaciones o las imaginaciones que había sobre las clases sociales tenían cargas eróticas, ¿no? Y pensando, por ejemplo, en los varones politizados en los 70, obviamente la búsqueda de ciertos modelos de varones vinculados con la idea de la clase obrera, tenían a veces una carga erótica en el sentido, bueno, de encontrarse con ese chongo proletario que ofrecía, ¿no? La realización de un poco del sueño húmedo izquierdista, ¿no? Y me parece que en ese sentido la idea de clase a veces también es productiva para pensar todas estas dimensiones en estos grupos. Pero que, bueno, como te digo, son más complejos y que podríamos pensar también con otras formas de secciones, ¿no? En este sentido, recuperando lo que planteabas, Patricio, sobre el izquierdismo o no, otra pregunta que se me ocurría tiene que ver con esta cuestión de cómo la política atravesó a estas sexualidades y a estas posibilidades de expresarlas. Entonces me preguntaba si
Y también ligando con lo que decía Emanuel, de quiénes son los que problematizan, construyen archivos y después construyen historia sobre esto, ¿no es cierto? ¿Qué rol, y si hubo, de los distintos partidos políticos en problematizar esta cuestión, ¿no? Si, ¿cómo lo vieron desde anarquistas, socialistas, comunistas a inicio de siglo o radicales, peronistas? Si tuvieron un ojo en relación a este reclamo de derechos o no, por un lado, y también, como el lado B de esto, si hubo un impacto especial entre las dictaduras y la represión de esas sexualidades disidentes, más allá que ya estamos aprendiendo sobre los cuidados que hay que tener con las palabras. Dos preguntas, digamos, ¿no? Como partidos políticos y disidencia sexual y dictaduras. Bueno, dos preguntas que tienen dos respuestas muy, muy distintas. Si uno piensa, bueno, esto es mi postura, ¿no? Y que es muy discutible. Si uno piensa en la relación entre dictaduras y gobiernos civiles, yo obviamente siempre creo que cuando hay carencia de democracia, o por lo menos en los términos que los pensamos hoy, las luchas por más derechos siempre son más complejas, ¿no? Y entonces, y obviamente en escenarios más represivos la situación empeora, pero a grandes rasgos uno podría decir que entre gobiernos civiles y militares en la Argentina, por lo menos en el siglo XX, si hay algo que hubo acuerdo fue en sostener políticas a largo plazo vinculadas con la persecución a sexualidades disidentes, con convergencias y divergencias. Obviamente no fue lo mismo en los 60 de Onganía con sus campañas públicas de moralidad que quizás otros gobiernos que aumentaran o aflojaran un poquito la mano, pero no asociaría de antemano el prejuicio de un gobierno más represivo que otro simplemente por su carácter en términos de materia sexual, su carácter en términos militares o civiles. En ese sentido yo creo que hubo una continuidad importante entre gobiernos, y eso se puede ver, por ejemplo, en funcionarios, ¿no? Digo, Luis Margaride, que fue en los 70 burlado por el Frente de Liberación Homosexual como la tía Margarita, él tuvo una larga continuidad en su trayectoria como policía y funcionario a lo largo de gobiernos civiles y militares, ¿no? Que quizás es un buen ejemplo para pensar cómo estos cuadros que perseguían seguían. Después, pensando en la politicidad, obviamente siempre le digo a los estudiantes, ¿no? Siempre que hay una política, hay un sujeto sexual de esa política, sea la política que sea, sea dicho o no sea dicho. Y obviamente todos esos arcos políticos que vos decís van a tener miradas muy distintas. Y obviamente sabemos, gracias a las investigaciones de María Laura Cordero, de Nadia Ledesma Prieto, que los anarquistas han tenido experiencias muy interesantes en relación a pensar la heterosexualidad, a veces de forma normativa, a veces de forma mucho alternativas, e inclusive a veces algunos médicos anarquistas con miradas no patologizantes, que para aquel momento era toda una novedad. Obviamente los socialistas, bueno, va a ir variando a lo largo del siglo. Si uno piensa el peronismo quizás no es el más paradójico, porque obviamente en esta exaltación del sujeto, del varón heterosexual, ¿no? El padre de familia, el trabajador, por un lado eso va a generar restricciones a la hora de quién es el sujeto de esta política, y pensando en la izquierda, ¿no? ¿Quién es este hombre nuevo que va a liberar la patria? Pero a la vez las dinámicas que van a activar estas formaciones políticas que buscan desafiar el status quo también va a abrir a veces la puerta para radicalizaciones de estos sujetos políticos, como podría ser el peronismo en los 70 y los intentos, por ejemplo, de ciertos homosexuales de radicalizar esas figuras políticas para insertarse, ¿no? En ideas como la de pueblo, o insertarse en ideas de, bueno, justamente el pueblo que se libera del imperio, etc. Entonces yo creo que a la hora de pensar la politización hay que, como un lado, mirar estos discursos que están construyendo este sujeto normativo, y después mirar, bueno, qué expectativas despiertan y qué flexibilidades habilitan todos estos discursos políticos. Sí, me parece muy importante remarcar que fueron inicialmente los propios activismos en su momento presentados como homosexuales los que denunciaron precisamente la continuidad de un andamiaje represivo hacia las disidencias sexuales tanto en dictaduras como en democracias. Es bien cierto que el Estado Nacional en Argentina no penalizaba formalmente la homosexualidad, pero sí que se hizo de una suerte de patchwork represivo
que se extendió durante largo y tendido hasta hace no mucho, y yo diría que ha encontrado reformulaciones. No solo un andamiaje de índole nacional, también provincial y municipal. Esto me parece muy importante. Por citar un ejemplo, en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, los códigos contravencionales que habilitaban el poder represivo de la policía fueron derogados en 2010, luego de muchos años de lucha, en el cual hubo muertes que no fueron esclarecidas, crímenes que no fueron esclarecidos, y fueron derogados en 2010, 2 meses antes de la sanción del matrimonio igualitario. Esto me parece un ejemplo muy instructivo para lo que estamos hablando. El vínculo con las izquierdas ha sido un vínculo de decepciones, podríamos decir. Con las izquierdas, y podríamos decir con un arco progresista en la cultura política partidaria, porque también me gustaría delimitar ese campo de posibilidad de activación. En los 70s está muy claro que abundan ejemplos en los cuales la mirada política de izquierda asume que una politización de la homosexualidad es una suerte de vicio burgués, una decadencia moral, y en el mejor de los casos un asunto menor a resolver a futuro. Cuando el propio presente histórico en los 70 informaba que, por ejemplo, las revoluciones socialistas en curso estaban dando cuenta de una represión a la homosexualidad muy fuerte. Y lo que sí me parece interesante remarcar son 2 aspectos en ese contexto no tan amigable de hacerse de una agenda política, si se quiere, sexo-disidente. Por un lado, que los propios activismos homosexuales de los 70 y también en los 80 tenían una agenda propia que podría inscribirse en términos de izquierda. A principios de los años 70, un texto del Frente de Liberación Homosexual como Sexo y Revolución me parece que es ejemplar para dar cuenta de un programa, si se quiere, revolucionario, de alternativa de emancipación sexual al capitalismo. Es decir, existe una conciencia opositiva de liberación sexual que, como criticaban en el propio Frente de Liberación Homosexual, la ideología sexista o la ideología heterosexual no permitía dar cuenta de esto a las izquierdas. No permitía dar cuenta, no estaban del todo habilitadas para traccionar, si se quiere, un nuevo mundo que para la época no pocos pensaban que estaba a la vuelta de la esquina, ¿no? Esa posibilidad revolucionaria. Entonces, me parece muy importante remarcar que los propios movimientos homosexuales en Buenos Aires y posteriormente también el caso del movimiento de liberación homosexual en Rosario en los 80, que era un tanto estaba más radicalizado y autonomista que la experiencia de la comunidad homosexual argentina de Buenos Aires, delineaban aún, olfateaban una beta revolucionaria sexual, en la cual era necesariamente anticapitalista, podríamos decir. Simplemente remarcar eso. Bien, y vos, Patricia, has trabajado sobre el Frente de Liberación Homosexual. ¿Querés contarnos un poco cómo, y si piensan también a los dos que se produjo ahí como un parteaguas o un cambio? Podríamos hacer, los historiadores solemos trazar periodizaciones, ¿no? Decir hasta este momento, si cambió como el régimen de visibilidad en cierto sentido a partir de ese movimiento, ¿cómo podemos pensarlo? ¿Y en qué consistió? Porque quizás muchos de los que nos están escuchando no saben específicamente la historia del Frente de Liberación Homosexual. ¿Querés empezarnos a contar un poco, Patricio? Sí, bueno, yo escribí esto hace muchos años y entonces, por suerte, en los últimos tiempos ha surgido justamente a partir de estos archivos de los activistas mucha más información y uno puede encontrar, por ejemplo, en páginas como Moléculas Malucas, que invitamos a los oyentes a investigar, puede encontrar muchísimas historias sobre todos estos activismos en Argentina. El Frente de Liberación Homosexual fue una experiencia cuyo antecedente va a ser el grupo Nuestro Mundo, que en realidad se llamaba Homosexuales de Buenos Aires, pero publicaba un boletín llamado Grupo Nuestro Mundo, que era un grupo fundado por un expulsado del Partido Comunista, que era Héctor Enarbitante, y otros trabajadores
justamente que preocupados por la cuestión sexual van a encontrarse un límite en esta izquierda tradicional que le dice, bueno, no, mira, la homosexualidad es una desviación burguesa, acá eso no tiene lugar. Este grupo luego va a confluir con otros grupos, en los que van a estar participando personas como el poeta y sociólogo Néstor Perlonger, coyunturalmente Manuel Puig, y que iban a fundar en 1971 el Frente de Liberación Homosexual, ¿no? Que va a ser justamente una plataforma abierta a múltiples organizaciones, personas con diversas ideologías y diversos intereses, que lo que van a plantear es una postura radical con respecto a la sexualidad en la Argentina, y van a tener una visibilidad, yo diría distinta en el término de que van a aparecer en los diarios hablando de política, discutiendo política, ¿no? Y no discutiendo, digo, no en la sección policial, sino van a aparecer en revistas como Así o en el diario Crónica a partir de, ¿no?, de ciertas fraguas de la periodista Mirta Ferro, y que son parte en realidad también de una transformación más profunda de la que nuestro país fue pionera, ¿no? Porque esto pasó 2 años antes que Stonewall en 1969 en Nueva York, ¿no? Que es considerado como una de las más grandes revueltas, que es en la ebullición en torno a la politización radical de la sexualidad, en la que van a plantear una serie de críticas muy profundas, ¿no?, a la idea de la familia heterosexual como fábrica de la sociedad burguesa, y en la que van a intentar tender puentes hacia esta izquierda que no siempre generalmente nada receptiva, van a intentar convencerla de la necesidad de incluir en este programa de liberación una dimensión sexual como un elemento fundamental de la revolución. Y en ese marco van a establecer vínculos con diversos grupos latinoamericanos y también inspirarse, ¿no?, en grupos radicales de los Estados Unidos, ¿no? Me parece importante en relación a las transformaciones en la visibilidad inicialmente de homosexuales, así era como se presentaba, era la semántica histórica disponible en ese momento, que fue reapropiada, reformulada, renegociada de modo afirmativo. Me parece que un momento crucial es el que tiene lugar en la transición democrática con la emergencia de diversos grupos que se referencian como homosexuales o gays, tanto en Buenos Aires como en Rosario inicialmente, algunos de modo más sostenido, como es el caso de los que mencionábamos, la Comunidad Homosexuales de Argentina y el Movimiento de Liberación Homosexual en Rosario. Van a marcar yo sí me encuentro entusiasmante pensar ahí un momento de quiebre, o si se quiere, de un posible corte periodizante en términos de visibilidad de la homosexualidad, activada por estas agencias políticas homosexuales, que se distancia, ese precio de la luz, como le llamó Néstor Perlonger, se distancia de mecanismos quizás más arraigados y de larga data, caracterizados por la clandestinidad, por la construcción de un self desde el silencio, desde el estigma, se distancian en beneficio de un discurso afirmativo de la experiencia homosexual, luego homosexual lésbica, y luego ahí tenemos un desglose de categorías identitarias que también nos informan de los conflictos en curso, de los modos de representar y de opresiones compartidas pero diferenciales. Me parece que en los 80 comienza un momento de fractura en ese sentido. No es que, por supuesto, la construcción de la sexualidad, de sexualidades no heterocentradas, dejan de tener lugar bajo el estigma, el silencio y la clandestinidad, pero sí que ahí emerge un espacio diferente de posibilidad de realización. Y no me parece gratuito el texto que mencioné hace un momento, el de Carlos Jauregui, que me gusta también leerlo como un archivo, que arranca precisamente proponiendo, es un texto de finales de los 80, del 87, proponiendo la necesidad de construir una comunidad gay. Es decir, habilitar un espacio posible de identificación, de pertenencia y de afirmación optimista en el espacio público heteronormativo. Y no puedo dejar de pensar en que lo que siguió a este momento que describían de autoorganización, de reconocimiento, de afirmación de identidades gays, homosexuales, lesbianas, fue la dictadura, la última dictadura militar. Y me pregunto entonces qué sucedió con esas disidencias y con esos movimientos en el contexto de esta última dictadura. Bueno, obviamente la dictadura y la violencia paraestatal previa al inicio de la dictadura, ¿no?, comandada desde el Estado y la AAA, van a impactar fuerte en los activismos de los 70 y van a llevar a la disolución en 1976 del Frente de Liberación Homosexual.
Contradictoriamente, y como capaz pasó también en el resto de América Latina, los exilios forzados por la dictadura van a generar otras situaciones y otra migración de ideas. No estoy pensando en como por ejemplo la migración de Néstor Perlonger, que nombró Emanuel, que fue uno de los líderes del Frente Nacional Homosexual a Brasil, va a generar toda una migración de ideas, por un lado de trasladar estas ideas del Frente Nacional Homosexual hacia Brasil, pero por el otro, cómo va a transformarlo a él, ¿no? En sus ideas con respecto a estas nuevas ideas de los 80, ¿no? De los grupos de activismo más vinculados también después a la idea de lo gay. Y bueno, obviamente la dictadura va a ser un momento en el que la alta represión política, y también, como sabemos, esta represión política a veces fue acompañada por una exacerbación moralista de la violencia hacia las disidencias sexuales, que que en los 80 también van a sufrir, particularmente las travestis que van a estar ofreciendo servicios sexuales en la calle, ¿no? Por estos, a veces, en estos operativos que va a realizar la dictadura y que va a continuar de la transición democrática después en los 80, en particular fuerza contra ellas, ¿no? Y que fueron terribles. Así que yo creo que en ese sentido la dictadura fue un momento de quiebre, pero no de fin en un punto. Fue quizás un momento de transformación de estas agendas políticas hacia otro horizonte, habilitadas por la nueva democracia después del 83. Me parece muy importante enfatizar en un andamiaje represivo, policial, que no sé si fue sistemático, pero que no es privativo ni de la dictadura ni de la democracia, tiene cierta continuidad y que estuvo dirigido a personas por su expresión de género y orientación sexual, entre ellas travesti, trans, pero también diría maricas y también prostitutas. Esto me parece un asunto no menor porque actualmente los activismos travestis y trans están denunciando un genocidio hacia sus experiencias trans por parte del Estado y le están denunciando al Estado argentino por delitos de lesa humanidad. Hay políticas actualmente, protestas actualmente dirigidas a reparaciones e indemnizaciones en función de estos delitos que cometió el Estado. Al fin de la dictadura siguió un proceso de democratización y una transformación cultural y sexual en la esfera pública que suele conocerse con el nombre del destape. Para conocer más sobre la relación entre el destape y las disidencias sexuales, invitamos a Natalia Milanesio, que acaba de publicar el libro El Destape, la cultura sexual argentina después de la dictadura. Natalia es una historiadora argentina, pero que se doctoró en la Universidad de Indiana y actualmente es profesora en la Universidad de Houston. La escuchamos. El Destape, la cultura sexual en la Argentina después de la dictadura. En mi último libro, cuento la historia de cómo la última dictadura militar censuró y silenció la sexualidad a distintos niveles. Los desnudos en el cine y en la gráfica estaban prohibidos, las sexualidades disidentes eran reprimidas, el erotismo femenino era ignorado y el acceso a la planificación familiar en hospitales públicos estaba prohibido. No existía una discusión abierta y honesta sobre el sexo, el cuerpo y el placer. El destape, en cambio, fue la sexualización de la sociedad y la cultura argentinas a partir de 1983, a causa del regreso de la democracia. Fue un fenómeno mediático y cultural que visibilizó con mayor franqueza la discusión sobre sexualidad. Los argentinos asocian al destape con el destape mediático, es decir, con revistas como Libre y Sex Humor, películas como Atrapadas o Correccional de Mujeres, o el comercial televisivo de Hitachi con Adriana Brodsky. Cuando comencé mi investigación, me di cuenta que a la par de la sexualización de los medios y la cultura, surgieron otros destapes igualmente importantes que tenían que ver con cambios en las escuelas, los hospitales, los consultorios, los dormitorios y hasta en las calles. La cultura sexual se transformó por la movilización de expertos en salud reproductiva y educación sexual, sexólogos y militantes feministas, gays y lesbianas,
que abrieron un debate público sobre aspectos silenciados e ignorados hasta el momento. El acceso a la anticoncepción y la educación sexual como derechos humanos que debían estar al alcance de todos los sectores de la sociedad, el derecho al placer como parte de una vida plena, especialmente para las mujeres, y temas como la discriminación sexual, la persecución policial de las minorías sexuales y la violencia sexual. El destape no fue igualmente liberador en todos los aspectos conectados con la sexualidad. En su faceta mediática y comercial, fue un fenómeno heterosexual que silenció otras sexualidades y que también las deserotizó. Por ejemplo, el cine de la época está cargado de erotismo hetero, pero las únicas 2 películas de la época con historias gay, Adiós Roberto y Otra historia de amor, son extremadamente castas y puritanas, y en una de ellas ni siquiera hay un acercamiento físico entre los protagonistas. Los personajes de lesbianas, por otro lado, son siempre villanas. Como fenómeno comercial, orientado a vender revistas y entradas al cine, el destape no pudo, no supo y no quiso cuestionar el machismo ni la heterosexualidad hegemónica, ni contribuir a crear una cultura más inclusiva y respetuosa de la diferencia. En la vida cotidiana, la democracia tampoco representó para las minorías sexuales un cambio automático. La discriminación y la persecución policial siguieron siendo moneda corriente, y la razón de la organización y movilización de estos sectores en los años 80. Con el regreso de la democracia, los activismos feminista y gay resurgieron de manera poderosa, con una visibilidad pública y unos niveles de organización sin precedentes, mientras la militancia lésbica emergió con fuerza a fines de los años 80, después de una larga historia de silencio. Con el regreso de la democracia, la gente se reencontró con renovada energía para la fundación de organizaciones, y las protestas y demostraciones en el nuevo clima de libertad de expresión se hicieron recurrentes. Los y las activistas gays y lesbianas manifestaron un argumento importantísimo. Una democracia verdadera requiere igualdad de todos y todas ante la ley, el fin de la discriminación y el respeto por los derechos sexuales y reproductivos, desde la libertad de decidir sobre el propio cuerpo hasta la expresión de la identidad sexual en libertad. Clave en esta lucha fue definir a los derechos sexuales como derechos humanos y la importancia de estos derechos para la identidad. La CHA, la Comunidad Homosexual Argentina, fundada en 1984, se refería al derecho a ser persona, es decir, al reconocimiento y respeto de libertades fundamentales claves para la subjetividad. Bueno, súper interesante lo que planteaba Natalia. Dan ganas de seguir, pero en todo caso pueden buscar el libro. Y también, bueno, les agradecemos muy especialmente a Emanuel y a Patricio por su participación. También pueden googlearlos, stalkearlos y leer sus producciones, que son muchas y súper interesantes. Hemos aprendido, como les digo, un montón en distintos niveles, teóricos e históricos concretos. También me parece interesante resaltar una cuestión pequeña que, como decía Emanuel, no son necesariamente historiadores profesionales y bueno, nuestra asociación es Investigadores en Historia. Nuestro interés es encontrarnos en la historia también desde distintas disciplinas que obviamente aportan. Y bueno, le agradecemos a CONICET y a SAI por hacer posible este episodio y nos encontramos la semana próxima para discutir una nueva novedad editorial en historia y en 2 semanas con un nuevo episodio. Los esperamos.